Hola amigos, este es mi video. El problema que estoy a punto de presentar consiste en que tenemos que crear un programa que nos permita ingresar la contraseña y el usuario de un usuario un máximo de 3 veces. Pues veamos, primeramente necesitamos crear nuestra base de datos donde vamos a almacenar en cada uno de los registros los usuarios, tanto si son administradores como usuarios normales, como trabajadores, por ejemplo. Para ello tenemos que acceder a nuestra base de datos. Para ello pues tenemos esta base de datos, que el detalle es que siempre que vamos a hacer una conexión de NetBeans a una base de datos, no importa qué tipo de programa o qué tipo de gestor de base de datos estamos utilizando, siempre debemos de guardarlo en la misma carpeta del código NetBeans. La base de datos que vamos a utilizar es esta, se llama base, y pues es muy sencilla. Lo he hecho sencillo a modo de prueba, pues solamente tiene 2 registros, 1 y 2. Es muy simple, tiene el usuario, la contraseña y el tipo de usuario. Si es administrador es admin, y si es un usuario normal será usuario. La consulta que estaremos haciendo, que vamos a utilizar es esta, que prácticamente es sencilla. Solo vamos a seleccionar todos los campos de nuestra tabla usuarios. Pues veamos, abrimos el código de NetBeans. Aquí tenemos el código de NetBeans. Primeramente tenemos que insertar las librerías que vamos a utilizar. Damos clic derecho en Libraries, le vamos a Add Folder, damos clic, buscamos las librerías de You Can Access, porque vamos a utilizar esa librería, las insertamos. Bien, una vez que las hemos insertado, nos vamos al método a la clase conexión. Esta clase conexión nos va a servir para llamar los 2 métodos que vamos a utilizar. Uno que es el de conectar a la base de datos, que se llama conectar, este de aquí, y el segundo que es el de consultar, que nos va a servir para realizar la consulta SQL. Primeramente debemos crear nuestros objetos de tipo connection, statement y result set. Tenemos cn, consultar y resultado. Algo que quiero destacar es que, por ejemplo, cuando escribimos esta línea de código nos va a pedir que insertemos la librería de tipo conexión. Es esta. Tenemos la del statement y tenemos la del driver manager. Y las demás, result set, SQL exception, todas esas. Prácticamente aquí tenemos nuestro constructor, donde solamente estamos inicializando todas estas variables a nulos, o sea, ceros. De ahí tenemos nuestros 2 métodos. El primer método se llama conectar. Utilizamos el try catch para manejar los errores que se pueden dar. Esa línea de código es prácticamente igual para todos nuestros códigos de conexión de base de datos. Aquí le decimos a la máquina que vamos a utilizar la librería de You Can Access. En esta línea de código está connection cn igual driver manager.getConnection. Lo que estamos diciendo es que vamos a conectarnos mediante la librería de You Can Access a la base de datos que se llama base y que hemos guardado en nuestra carpeta. De ahí creamos el statement, que simplemente nos va a servir para realizar las consultas. Sin el statement es imposible hacer consultas. Y esto es estático, un cuadro de texto que nos indica de que se ha realizado la conexión, una conexión exitosa. Y esta parte de aquí es por si se ha dado algún error. Y este es un método void porque no nos devuelve ningún valor, solamente es un proceso. Pero en este caso no, en este caso tenemos un método que es de tipo result set, porque nos va a devolver una variable de tipo result set. En este caso es la variable de resultado. Al resultado, este método se llama consultar, y le estaremos ingresando el parámetro SQL, que es un string. Siempre utilizamos el try catch para manejar los errores. Tenemos la variable de resultado, y a esta variable le vamos a asignar el valor de la consulta, el execute query del SQL que vamos a ingresar. Bien, de ahí nos vamos al
formulario principal, que es el de inicio. Prácticamente aquí lo que estamos haciendo es que, bueno, el diseño es súper sencillo. Solo vamos a ingresar el usuario y la contraseña. Esta es una caja de texto, un text field, y esta es una caja de contraseña o password field. Y este es un botón que vamos a servir para conectar. Damos doble clic y se desplegará todo el código que hemos hecho para realizar tanto la conexión a la base de datos como para mostrar, dependiendo de qué tipo de usuario somos, el siguiente formulario. Las variables que vamos a utilizar pues son estas. Están las variables string, que son el usuario que vamos a ingresar, que se va a ingresar aquí, la contra, que es esta que se va a ingresar aquí, esta contra, el uso de b, el contra bd, y el tipo son las variables que estaremos ligando a la base de datos. Veamos, tenemos el tipo de result set uso, una declaración de usuario, porque este nos va a servir para movernos o desplazarnos en cada uno de los registros de la base de datos. De ahí creamos nuestro objeto, que está ligado a la clase conexión, ejecutar.new conexión. Aquí estamos creando nuestro objeto y pues con él llamamos al método conectar. De ahí tenemos nuestro string SQL, donde pues prácticamente solo escribimos la instrucción del SQL que vamos a utilizar al usuario. Le vamos a asignar esta consulta. Porque al usuario, bueno, el usuario es un tipo de result set y pues simplemente sirve para desplazarnos en los registros de nuestra consulta. Eso es importante, de nuestra consulta. Esta instrucción del while, todo esto, sirve, bueno, si se fijan tenemos el uso.next, sirve para decir de que mientras hayan usuarios, o sea, mientras eso sea verdadero, mientras hayan usuarios, voy a hacer todo lo que está dentro, que sería todo este código. Cuando ya no hayan usuarios, pues el código termina prácticamente, porque nos va a decir de que se ha producido algún error o que no se encontró el usuario. De hecho aquí, bueno, veamos, aquí tenemos el uso bd, contra bd y tipo bd. Simplemente la instrucción, esto nos indica de que le estamos asignando el valor en la tabla de la consulta que hemos hecho. A uso bd le asignamos el valor del usuario, a contra bd el valor de la contraseña y a tipo el tipo de usuario. Y eso lo vamos a validar. Tenemos if, si el usuario que hemos ingresado es igual, como son textos, utilizamos el equals ignore case. Si el usuario que hemos ingresado es igual a alguno de los usuarios que se encuentran en nuestra consulta y la contraseña que ingresamos es igual a la contraseña de ese mismo registro, iremos a esta validación. Iremos a la validación, donde simplemente vamos a validar qué tipo de administrador somos. Si se fijan, este tipo está ligado con este registro, no es necesario validar otra vez qué tipo de administrador. Y pues, por ejemplo, si el tipo es admin, quiere decir que es administrador, vamos a desplegar el formulario admin de administrador, que es este de aquí, que es súper sencillo, solo dice administrador porque es a modo de prueba, y el otro que es usuario, que es súper sencillo también, es igual, solo dice que es usuario porque es a modo de prueba todo esto. Veamos si aquí tuve un error, pero se arregla así. Ahí está. Vaya, veamos de ahí, bueno, esta línea que ver aquí sería si tenemos el usuario administrador, el usuario normal, y si no, pues simplemente vamos a lo que hacemos es que vaciamos la caja de texto del usuario, la caja de texto de la contraseña, colocamos un mensaje que dice que inténtalo otra vez, y el i++, que este es como un contador. Este contador es un tipo entero y nos sirve para validar la condición que sea un máximo de 3 intentos.
Y de ahí tenemos esta opción. ¿Qué pasó? No hay try. Se lo quité. Espera, veamos. No, pero solamente es poner try. Catch. Y aquí se ha producido un error. Esta solo tenía ese pequeño error. Y pues solamente esto. Este es el código.